Hola, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Cardoso y quiero darles a conocer mi proyecto de tesis doctoral denominado Educar para la Sostenibilidad desde la perspectiva de la cultura indígena. Este proyecto se presenta como requisito parcial para optar el título de doctora en Ciencias de la Educación. Mi tutora, la doctora Fabiola Escobar. Quiero iniciar comentándoles que el propósito de esta investigación nació o me motivó a realizarlo dado a la emergencia planetaria por la cual hoy en día pues nos estamos enfrentando. Emergencia planetaria que fue avisorada por los científicos hace muchísimos años atrás y en la cual se le encargó a la educación realizar procesos formativos donde se transformara la sociedad y los seres humanos comenzaran a trabajar en pro de la conservación y el cuidado del planeta. Es decir, que comenzáramos a trabajar para la sostenibilidad. Sin embargo, hoy en día vemos que procesos como la industrialización, el extractivismo, entre otros, han hecho que esas problemáticas, por el contrario, cada día sean mucho más grandes y van, digamos que afianzando mucho más rápido que los procesos educativos que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Es decir, que de alguna manera el papel de la educación, por decirlo así, no está surtiendo un efecto o el efecto esperado. Esto sumado obviamente a las malas decisiones o las malas políticas que se han llevado en cada uno de los estados. En el caso de Colombia, los fines de la educación establece el querer, digamos, propiciar una conciencia ecológica en donde se trabaje por la conservación, por la protección, por el mejoramiento del medio ambiente, lógicamente para una mejor calidad de vida y el uso racional de esos recursos naturales. Sin embargo, vemos como en instituciones educativas como en la que laboro, los chicos aún no tienen unos comportamientos que vayan en pro de una vida saludable y sustentable. Por el contrario, realizan acciones que van en detrimento de nuestro territorio. El arrojar basura al suelo, el desperdicio del alimento, el desperdicio del agua potable, el no cuidar las plántulas. Cada una de esas acciones lo que muestra es que los estudiantes no se ven como agentes de cambios. Posiblemente ven estas actitudes o esas problemáticas ambientales como muy lejanas a ellos, dado que como nos encontramos en un departamento en el cual hace parte de la región amazónica, pues encontramos una cantidad de recursos naturales muy a la mano que suplen todas las necesidades. Es una lástima teniendo en cuenta que esas acciones que hacemos de manera individual afectan a un colectivo de manera pues general y muchos de nuestros ecosistemas a largo plazo o a mediano plazo posiblemente desaparezcan, lo que conlleva a algo a una situación bastante seria y bastante polémica, porque el país no tendría, digamos, los recursos para suplir las necesidades de las generaciones futuras. Entonces tal vez nosotros dentro del campo de la educación tradicional, digamos que no le hemos dado una vista, una mirada a lo que realizan los pueblos indígenas. Las culturas indígenas tienen un arraigo bastante marcado o una relación espiritual, social muy importante con sus territorios, lo que hace que el cuidado por la preservación sea mucho más grande que lo que realizamos las demás comunidades. Entonces, al retomar muchos de esos factores de ellos y llevarlos a la educación tradicional, puede que ayude de alguna manera a mitigar esta problemática en la cual pues estamos pasando hoy en día. Tener en cuenta lo que dice las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que los pueblos indígenas guardan una relación mucho más estrecha con la naturaleza, y para ellos el cuidado y la protección ambiental tiene que ver con todo el legado ancestral que les dejaron desde su origen. Es así que se
pretende, o el propósito de esta investigación, pues es generar un constructo que permita educar para la sostenibilidad, lógicamente desde la perspectiva de la cultura indígena y pasando por unos propósitos específicos que van desde determinar cuáles son los conocimientos que tienen los docentes en esas comunidades indígenas y cómo educan para la sostenibilidad en esas culturas indígenas, dilucidar las prácticas pedagógicas y conocer todo lo que tiene que ver con normativas y elementos teóricos de cómo se educa para la sostenibilidad en esas comunidades indígenas. En cuanto a antecedentes, tenemos diversos antecedentes, tenemos los referentes teóricos con respecto a educar para la sostenibilidad y desde la sostenibilidad principalmente en las culturas indígenas y una fuente legal. Sin embargo, todos esos antecedentes van, digamos, o convergen en que existe una necesidad de desarrollar competencias hacia la integración y el fortalecimiento de una educación para la sostenibilidad, es decir, que se insta a la educación a realizar o ser parte del reto actual, hacer que las personas se conviertan en individuos que promuevan el desarrollo humano sostenible, garantizando pues un futuro de calidad para las generaciones actuales y también a las generaciones venideras. De igual manera, establece a la educación para la sostenibilidad como un factor que permite mejorar la imagen y el prestigio de la educación en toda la sociedad. Es decir, que desde allí se generen unas competencias específicas en el área, pero que también se haga un compromiso social, ambiental y económica con toda una comunidad. Se hace un llamado entonces al fomento de la educación para la sostenibilidad desde la escuela, beneficiando obviamente a las generaciones que están por venir a corto y a mediano plazo. En cuanto a la sostenibilidad en las culturas indígenas, los diferentes estudios han aportado el reconocimiento al arraigo y el amor que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras, por lo que ellos desempeñan un papel fundamental en la reordenación en el medio ambiente. Y entonces con todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo económico que tiene sobre sus conocimientos y las prácticas tradicionales, por lo que instan al Estado a reconocer y a la educación como tal, a reconocer y apoyar la identidad, la cultura, los intereses que tienen y hacer posible la participación efectiva en el logro del desarrollo humano sostenible para toda una nación. La mayoría de pueblos indígenas, el bienestar de ellos está basado en el sentido de pertenencia con la naturaleza, que es un legado ancestral desde su origen. Niño nos dice que debemos reconocer a los pueblos indígenas como un ente o un factor político clave y esencial para la construcción del desarrollo humano sostenible, para la preservación y la valoración de todos los ecosistemas. En cuanto a la aproximación metodológica, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con el paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, y la investigación se basa desde el método fenomenológico con carácter explicativo. Se proyecta a comprender las tres fases, que es la descriptiva, la estructural y el análisis de resultados. El escenario que se va a realizar esta investigación es en el municipio de San José del Fragua, del departamento del Caquetá de Colombia, y los actores de la investigación que se pretenden es desde los directivos desde los docentes y directivos docentes que pertenecen a comunidades indígenas. Las técnicas e instrumentos a recolectar es la entrevista, la revisión documental y la observación. De igual manera se tiene como técnicas de análisis todo lo que tiene que ver con codificación y la triangulación que se pretende realizar por fuentes, y lo que implica la triangulación con la información recolectada en cada una de las instituciones o comunidades indígenas. Se tiene como categorías apriorísticas a trabajar todo lo que tiene que ver con el conocimiento, las actividades o las prácticas, que es el hacer, y todo lo relacionado con el sentir, que tiene que ver con las costumbres, y aquellas tradiciones culturales e indígenas.